A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Hola, buenos días. Estamos aquí como todos los domingos. Haga frío, calor, siempre estamos con vosotros. Siempre tenemos una hora para la literatura. Y hoy hemos traído un personaje realmente singular, que es Manuel Muñoderas, que nos ha hecho un ensayo muy completo sobre los hombres lobo y su leyenda, que es curioso, o sea, las bestias de la noche, los licántropos y la antropología de los lobos. Bueno, antropología de los lobos no podemos hacerlo, sino antropología y lobos, en tal caso. Y como cada semana, pues procederemos a nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? Hola, Román, muy buenas. Venga, pues vamos a empezar. ¿Lobos y hombres lobo hay que hacer una distinción de entrada? Sí, porque ese era en origen el título que quería ponerle al libro, Lobos y hombres lobo. Lo que pasa es que luego, por criterios editoriales, pues quedaba un poquito más, ¿cómo te digo yo? Criterios editoriales, llamarlo hombres lobo, pero como verás ya en la portadilla interna se hace mención a hombres lobo y otras bestias de la noche. Más que nada porque el libro va dirigido a 2 tipos de relatos. Uno es al lobo como depredador y como animal salvaje, y ahí pues se recogen las interacciones del lobo como animal con los seres humanos, es decir, ataques a personas y ataques al ganado. Y luego hay otro apartado que es dedicado a historias y leyendas, que sobre lobos y hombres lobo recoge la literatura popular. Por eso lo de lobos y hombres lobo, que es la idea original, aunque se llama el libro Hombres Lobo. ¿Qué representa para el hombre medieval el lobo? Hombre, pues para el hombre medieval el lobo era un animal, empezó a ser demoníaco precisamente en la Edad Media. En la Edad Media coincidieron una serie de cosas, entre ellas pues la presión eclesiástica que hizo que el lobo que era un ser temido, adorado también en la antigüedad, pues pasara a ser un ser demoníaco y un ser pues que estaba muy cercano a la malignidad. Eso fundamentalmente pues por la tradición cristiana. Y luego bueno, hubo otra problemática que también coincidió, o sea, que llevó a esto, como fue pues la gran deforestación que hubo en el medievo. Los campos se poblaron de pueblos y de ciudades, y eso hizo pues que los grandes bosques europeos mermasen la cantidad de recursos naturales que los lobos tenían, y eso llevó a los lobos naturales, a los lobos, a acercarse a las ciudades, a tener que buscarse el alimento que ya no encontraban en los bosques. Desde la perspectiva actual, ¿es necesario plantearse si en realidad no había criminales en vez de hombres lobo? No, todo lo contrario. Desde la perspectiva actual lo que había que plantearse era si realmente eran criminales los que en aquella época se les achacaba ciertos crímenes a los hombres lobo o incluso a los lobos, a los animales de los bosques. Es muy probable que en aquella época, hay muchos estudiosos del asunto que así lo sostienen, que en aquella época pues los lobos tuvieran buena parte en algunas de las muertes que había en los bosques medievales, y otra buena parte pues fueran simples asesinos, simples criminales pues que pululaban por los bosques y muchas veces se aprovecharan de esta antigua creencia pues para digamos que achacar a un hipotético hombre lobo pues un crimen que hoy en día pues muy probablemente se le achacase pues a un sencillo criminal o un asesino en serie. ¿La licantropía admite distintas interpretaciones en función de la virtud del paciente? No, bueno, vamos a ver. Tendríamos que distinguir aquí lo que se entiende por licantropía en la literatura popular, o sea, a nivel popular. A nivel popular se piensa pues que la licantropía hace referencia al hombre lobo, que un licántropo es un hombre lobo, y desde el punto de vista clínico la licantropía es otra cosa. Es un trastorno psiquiátrico pues que hace que una persona piense que es o que se ha convertido en hombre lobo. O sea, son 2 distinciones que hay que tener en cuenta. Entonces, desde el punto de vista psiquiátrico, hoy en día la licantropía es un trastorno mental pues que hace que la persona que crea, bueno, no necesariamente que sea un lobo, sino que la licantropía
recoge que pueda convertirse una persona en cualquier animal. Lo que pasa es que normalmente los mayores casos se dan en personas que se creen que son lobos. Y bueno, pues una persona bajo el espectro de la licantropía pues aúlla, camina a cuatro patas, come carne cruda, es decir, actúa exactamente igual que si fuera un lobo. Tiene unos impulsos terribles de atacar y lo que está es aunque él se piensa que es un lobo o que está convertido en lobo, pues cualquier persona normal que lo viese, pues vería que es una persona normal y corriente bajo los efectos de un síndrome psiquiátrico. Licantropía viene de la mitología griega, ¿no? Así es. Es una palabra compuesta de licos y antropos, de lobo y hombre, viene del griego, y bueno, pues quizá etimológicamente habría que remontarnos al primer hombre lobo, que se cree que fue Licaón, y de ahí la palabra licantropía. Bliscaveret relata la historia de un varón atrapado en forma de lobo. Pero es un relato esto, ¿verdad? Es una historia. Es una historia, pero como cuento en el primer capítulo del libro, todo lo que el libro recoge, como habrás visto, el libro recoge más de 60 casos. Son todo casos, vamos a decir que reales porque los ataques de lobos a ganado y ataques de lobos a personas son ataques reales y documentados, o sea, reales con sus fechas correspondientes, ¿no? Y lo que es un poquito más conflictivo es decir que son reales todas las leyendas que se recogen, leyendas que proceden del folclore y de la literatura popular. Pero bueno, no tenemos que olvidarnos que todas las leyendas tienen una base real. Y lo que ocurre es que, bueno, pues el transcurso del tiempo va moldeando, va cambiando un poquito el suceso original y pues a lo mejor al cabo de 200, 300 años lo que ocurrió se lee con distintos tintes y sobre todo pues porque son historias que hemos recibido en el siglo XXI a través de la transmisión oral de generación en generación. Pero vamos, o sea, todas las historias que recoge el libro tienen una base real. Los lobos de Osorí, esto viene de Noruega. Sí, son historias nórdicas, concretamente vienen de Noruega, y bueno, son historias que recoge la literatura nórdica con ciertas diferencias, pero todo más o menos recoge historias parecidas, similares. Son leyendas nórdicas, efectivamente. El lobo de Gubbio no solo devoraba a los animales, sino también a los hombres. Correcto. El lobo de Gubbio es una bonita historia en la que interviene San Francisco de Asís y que vuelve pues al lobo de Gubbio, una terrible fiera, pues que acababa con animales y personas, lo vuelve pues, un ser pacífico. Los lobos de París, hemos de entender que el lobo era el rey de Europa. Sí, en aquella época sí. Estamos hablando de principios de la Edad Moderna, finales de la Edad Media y principios de la Edad Moderna, y efectivamente el lobo en aquella época era el rey de Europa, cosa que luego pues, con el paso del tiempo el lobo se fue exterminando y prácticamente en muchos países de Europa y en Norteamérica, en toda Norteamérica, quedó prácticamente exterminado. Pero en aquella época efectivamente se puede decir que era el rey de Europa, sobre todo en Francia. La Inquisición se metía en todo, incluso con los lobos de Poligny. ¿Qué había en Poligny? ¿Qué tenían de particular? Bueno, la Inquisición efectivamente estaba metida en todos los fregados que había en aquella época, ya fueran temas de licantropía, como es el caso, o como eran temas de brujería, ¿no? En los hombres lobo de Poligny efectivamente entró la licantropía, una vez al ser denunciados, los tres participantes, tres licántropos, entre comillas, que fueron juzgados y condenados. Pero sí, efectivamente, la Inquisición estaba siempre al tanto de todo y procuraba pues llevar sus garras a todos los sitios donde podía. Normalmente, los juicios por licantropía, que en Europa, creo recordar, en Europa Occidental, pues en el plazo de poco más de 100 años, fueron unos 30.000 casos de licantropía, que son ya casos, son un elevado número de casos. La mayoría de las veces se jugó a hombres, aunque también hubo mujeres juzgadas por licantropía, y eran hombres en la mayoría de los casos, como digo. Y en cambio, pues a las mujeres se las juzgaba por brujería. Vamos, con la Inquisición siempre presente. El inquisidor Bodin creía firmemente en el valor de la tortura, pero a él no se la aplicaban. Efectivamente, por supuesto. No deja de ser curioso.
Sí, vamos a ver, la Inquisición en aquella época, una de las maneras que tenía pues para conseguir las confesiones que buscaban, las que querían en realidad, pues era torturar a la persona, y hasta que la persona no confesaba lo que el inquisidor quería y que de antemano se había propuesto, pues no lo dejaban. Entonces los sometían a tortura, que muchas veces se cargaba en la muerte del reo. Pero hasta que no confesaba lo que el inquisidor había previsto que confesara, seguía torturándolo, así es. Petrus Gonsalvus, el salvaje ilustre. ¿Por qué? Bueno, Petrus Gonsalvus es una historia bonita, es una historia de nuestro país. Petrus Gonsalvus era un tinerfeño del siglo XVI que sufría una enfermedad que se llama hipertricosis, que, bueno, más que enfermedad es un síndrome, porque se trata de que la persona que lo padece pues tiene todo el cuerpo, salvo las palmas de las manos y las plantas de los pies, cubiertas de pelo. Es una fina lanilla sedosa, muy fina, pero todo el cuerpo cubierto, como digo, menos las palmas de las manos y de los pies. Petrus Gonsalvus pues era un hombre que vivió, un tinerfeño, que vivió en aquella época, fue acogido por el rey Enrique II de Francia y estuvo luego bajo la tutela, después de morir Enrique II, bajo la tutela de varios nobles europeos. Fue una persona muy cultivada en su época, se casó con una mujer normal y corriente y luego tuvo varios hijos que también tuvieron su mismo síndrome, el síndrome de hipertricosis. Tardas un poco en sacar a la mujer lobo Arlín de Bariux. Te van a decir algo las feministas, tú. Esperemos que no. Sí, bueno, hombre, vamos a ver, como verás, de todas las historias que se relatan, aparecen mucho más hombres que se les especifica como hombres lobo que mujeres. Como te decía antes, que las mujeres se les considera mucho más como bruja. Pero eso no quita pues para que en el libro aparezcan unas cuantas mujeres lobo, como en este caso es Arlín de Bariux. Esta es una historia que es un clásico, está narrado por diferentes autores, la leyenda, y ha venido de generación en generación también pues con distintos tintes dependiendo del país donde haya venido, y es eso, es una mujer pues que esposa de un noble que se convierte en lobo y bueno, la descubre el noble y al final la juzgan y la condenan, pero es un clásico en la historia de la licantropía de una mujer loba. Jean Grenier, las niñas saben mejor, tienen la carne fresca, pero este tío era un antropófago más que un hombre lobo, ¿no? Así es. Eso se lo dice a unas niñas, la historia lo cuenta, a unas niñas a unas crías que las asusta cuando están en el campo y las crías salen corriendo y bueno, pues efectivamente las asusta. Era un desequilibrado que se creía que era un hombre lobo y bueno, pues actuaba como tal. Pere Torrent nos habla de loberos, hombres que mantenían una especial relación con estos animales. ¿Es así esto? Así es. Las historias de loberos son historias muy curiosas. En el libro recojo dos. La de Pere Torrent, un catalán era de mediados del siglo XVII, y de Ana María García, una lobera asturiana, también de mediados del XVII, creo recordar. Y bueno, había dos tipos de loberos. Ya digo que era una figura muy, muy curiosa, que se daba sobre todo en el norte de España y en Francia. Y había dos tipos de loberos. Uno de ellos pues era el que estaba compuesto por personas que hacían de la caza de lo que se denominaban alimañas, hacían un medio de vida. Aunque bueno, a título de curiosidad podríamos decir que a esas alimañas hoy serían animales protegidos, para que veamos cómo cambian los tiempos. Sí. El llobater reconoció estar sometido al vasallaje de Satanás. Pues se pasó un poco, ¿no, este tío? Sí. Bueno, al final buena condena tuvo. Lo condenaron a la alta horca, que era la que decían que se veía desde mayor distancia. Pero es una historia muy curiosa, además porque es nuestra. Es una historia en España y del lobero, que a mí particularmente son una de las historias que más me gustan. Francia es el país que más alimañas devoradoras de ganado y personas tiene registradas en la tradición oral. Así es. Francia, desde finales de la Edad Media, también en la Edad Media, podemos decir, y comienzos de la Edad Moderna, es cuando más animales, bestias devoradoras, la llamaban entonces en Francia, bestias devoradoras de hombres, y es el país que más registradas casos de este tipo tiene. Es curioso porque al margen de la bestia de Gévaudan, que le sonará a los aficionados a este tema, será una historia que le va a sonar mucho.
Era curioso que cuando estuve dedicándome a preparar el libro, había muy pocas historias recogidas fuera de la bestia de Gevaudan. En cambio, las había en el libro, están recogidas, pues no sé, tal vez 14 o 15 de estas bestias devoradoras, sobre todo en Francia, que nada más que aparecían en archivos estatales, en francés, y en algunas publicaciones puntuales también en francés, que bueno, pues tuve que traducir porque eran muy curiosas, y ya, como digo, no estaban recogidas en ningún sitio. Y bueno, me parecía que tenían la suficiente entidad pues para estar recogidas en un libro, por lo menos que diera fe de lo que ocurrió en aquellos tiempos. 14 o 15 recojo en el libro, y por supuesto con la bestia de Gevaudan como número 1, que es la bestia de las bestias. Ana María García La Lobera. Esta no era pasiega, ¿no? ¿De dónde era esta? Asturiana. También era asturiana esta. Lo acabo de comentar cuando hablaba de Pérez. Sí, bueno, es que no he oído bien el nombre, por esto ahora veo que me sale la Ana María García también, sí. Correcto, era una bruja asturiana de mediados del siglo XVII, y bueno, cuenta la historia de que la acompañaban siempre 7 lobos de distintos colores. La juzgó la Inquisición también, y bueno, pues a título de curiosidad, fue uno de los pocos casos que se libraron de la pena de muerte, que era entonces lo habitual. Estuvo recluida, y luego pues la pusieron en libertad al cabo de unos meses, quizá pues porque se mostró muy arrepentida durante el proceso, por el buen hacer del abogado que la defendió, y bueno, lógicamente también porque le tocaron unos inquisidores que eran especialmente retorcidos, porque si no hubiera acabado seguramente, si no en la hoguera, pues por lo menos torturada y azotada. No, pues. El hombre lobo de Ansbach. Todas las regiones de Europa tienen su hombre lobo, que se ha transmitido a lo largo de los siglos. Yo personalmente, que era la ignorancia, que lo que había era una ignorancia reinante, más que nada, ¿no? Así es. Hombre, lo que he podido recoger, sobre todo en Europa, todas las historias que he podido, pues los diferentes países. Efectivamente, casi todos los países tienen una buena historia que contar. Otros tienen muchas, como es el caso de Francia, y bueno, nosotros también tenemos una, que poco saldrá, que es nuestro querido hombre lobo, nuestro querido Manuel Blanco Rosasanta. El hombre lobo de Kleinkrams, ¿qué tenía de particular que no tenían los demás? Bueno, esa es una historia de un niño que se viste con las pieles de un lobo. La historia, sí, de grandes rasgos, pues es un cazador pide un vaso de agua para tomar agua, en la casa, pasa a la casa, ahí parece que unos niños salen corriendo cuando él entra, le dicen que le persigue un lobo, cuando él entra pues resulta que es un niño el que les persigue, los otros niños le dicen que es que se transforma en lobo, y él se esconde para ver si eso es verdad, y efectivamente al final le ve que es verdad, y bueno, pues la historia es que un familiar del niño tenía un cinturón de lobo que el niño cogía y se volvía lobo, así a grandes rasgos. Había sido disparado muchas veces por personas muy diestras en el manejo de las armas, pero nunca se le acertaba. Efectivamente, esa era la abuela, cuando se convertía en loba. Tenemos otro ejemplo de mujer loba, y nunca se le acertaba, efectivamente, hasta que al final pues consiguen acertarla y consiguen ver que se trata de un lobo cuando la descubren en la cama y está completamente tapada, y nada más que se le ve la cola entre las sábanas. Se acusó a los gitanos cíngaros de haber sido ellos los causantes de soltar un animal salvaje de un circo ambulante, y esto se ve que dio lugar a un lobo o algo así, ¿no? Sí, hay dos casos en el libro. Uno es el de la bestia de Gevaudan, que de los posibles o hipotéticos causantes de que apareciera la bestia, uno de ellos eran gitanos, no cíngaros, pero gitanos. Y hay otro que es el de la bestia de Cusau, creo recordar, que esto sucedió en Italia. Y sí, efectivamente, ahí unos de los que se pensaba que eran culpables de ello eran unos gitanos cíngaros que se creía que habían soltado al animal pues para que causara destrozos. No quedó claro que fueran gitanos. De hecho, al final, cuando el animal es abatido, pues no quedó nada claro que tuvieran los gitanos nada que ver. La bestia de Salar solo mataba hombres. Sí, pues mira, a diferencia que la bestia de Gevaudan, que solo mataba mujeres, esta bestia solo mataba hombres. Me parecía un paralelismo en el libro, curiosamente con una y otra, además eran 30 o 40 años de diferencia en las que aparecieron una y apareció la otra, y efectivamente esta, pues por el motivo que fuera,
solo mataba hombres. Estas son, pues bueno, interrogantes de la historia. La bruja del Lobis Home parece que se dio en Portugal. Al final me voy a creer que era realmente una colonia inglesa, Portugal, tú. Sí. Bueno, esa es otra historia, efectivamente, otra leyenda que, como otras que también, de la que hablábamos antes, depende de dónde vengan, vienen con gente o vienen con otro. Y bueno, pues efectivamente, esta es otra historia de una mujer loba, no sé pues, si me das cuentas. Los gallegos siempre han tenido hombres lobos muertos que salen a pasear. Y además está la Santa Comparsa. En Galicia se ve que se da mucho este fenómeno, ¿no? La Santa Compañía, sí, los gallegos. Pues efectivamente, vamos a ver, Galicia es la región de España que más ataques de lobos a personas tiene registrados. En el libro registro 3, además son muy interesantes y estaban muy poco documentados también. A nivel bibliográfico, pues uno es el de la loba de Vimianzo, que se salda con la monte de 2 niños. Esto fue a mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XX. Y la loba de Errante también, con otras 2 víctimas infantiles. Y luego pues está en una historia muy curiosa, que la de los lobos rabiosos de Chantada, que fue a finales del siglo XIX, en Galicia también, en Chantada, en Lugo. Y fueron varios lobos rabiosos que tuvieron aterrorizados a todos los habitantes de la comarca y, bueno, pues murieron 14 personas a costa de la rabia, a costa de las mordeduras. Este Manuel Blanco Roma Santa era lo que podemos llamar un asesino en serie. Correcto. Se le considera el primer asesino en serie español. Manuel Blanco Roma Santa, y ahí, bueno, podemos gratificarnos que es nuestro hombre lobo. O sea, nosotros también tenemos nuestro hombre lobo. Esto, pues a título de curiosidad, diré que es lo que me llevó a escribir este libro, porque siempre ha sido una historia que me ha entusiasmado. Ya en el 2008 tenía escrito un libro también sobre licantropía, pero que recogía nada más 8 o 9 historias, entre ellas la de Manuel Blanco Roma Santa. Entonces, en el 2008 no se sabía qué final tuvo este hombre, si murió en la cárcel de Celanova, en la prisión de Allariz, en el castillo de San Antón, en La Coruña, o si incluso pues en algún momento le habrían indultado. No se sabía, pues porque los archivos que había no se sabe si se perdieron o se destruyeron en la guerra civil. Entonces, cuando escribí ese libro, se quedó abierto al final, no se sabía qué ocurrió con él. Luego, en el 2011, unos años más tarde, pues hubo dos investigadores españoles, los hermanos Castro Vicente, descubrieron que Manuel Blanco Roma Santa había muerto en Ceuta en 1863, en diciembre de 1863, en la prisión de la fortaleza Monte Hacho, en Ceuta. Y bueno, pues eso me dejó un poquito así inquieto a la hora de que no haber cerrado la historia del libro, y como me había ido haciendo pues con un montón de historias sobre ataques de lobos a personas, etcétera, pues fue en realidad lo que me empujó a reescribir este libro y dejarlo pues tal como ha quedado ahora. ¿El lobo Custer cuál era? En 2 palabras. El lobo Custer era una historia americana de un lobo que iba acompañado por 2 coyotes y bueno, hizo verdaderos estragos hasta que un cazador profesional americano dio buena cuenta de él. Amala y Kamala se trata de 2 niñas ferales, pero esto se ha dado siempre en la literatura, solo hay que leer a Rudyard Kipling. Correcto, así es, efectivamente. Si lees a Kipling, pues ahí tienes la primera muestra de ello. Estas 2 eran dos chicas, esto se dio en la India. 2 casos de niñas ferales, niñas salvajes, que bueno, fueron manipuladas también por un reverendo, el reverendo Singh, que dijo que las había encontrado en una cueva, y bueno, una murió a los pocos meses, que nada más quedó otra, y bueno, pues se pensaba que era una niña que se había criado con lobos, siguiendo lo que contaba el reverendo, el que las había encontrado, y luego pues bueno, hubo muchas dudas al respecto, pasado el tiempo, porque no quedó tan claro que fuera así tal como lo contaba el reverendo, sino que era una historia un poco montada pues para el gran público y para, digamos que, economizar aquella historia, ¿no? Aquel relato que como le surtió de buenos dineros a ese reverendo. Pero sí, efectivamente, eran 2 niñas salvajes, 2 niñas ferales. Cau, el niño lobo chileno, el fenómeno llegó hasta que se llegó a exportar a Chile, por lo que veo, ¿no? Así es. Bueno, el niño lobo chileno es otra bonita historia con una persona que era un pobrecillo que de un intelecto muy reducido, pero que era una bellísima persona, ¿no?
Y bueno, le llamaban sencillamente el niño lobo chileno, no porque hiciera absolutamente nada, sino que lo llamaron así, precisamente pues porque lo encontraron en el bosque. Lo habían abandonado sus padres, se pensó que se había criado con animales, con lobos, y lo recogieron los carabineros en el bosque. Luego lo adoptó una familia pudiente chilena y estuvo con él hasta su muerte, pero como digo, era pues una bellísima persona. Y para finalizar, Laureano Prieto, no sé si sería gallego, pero publicó La licantropía en Galicia. La superstición forma parte de la cultura. Ahora dicen que es romántico todo esto, ¿es así? Sí, ahora se puede meter dentro del romanticismo. Sí, era un escritor un escritor gallego, tiene historias realmente curiosas. En el libro recojo, entre otras cosas, varias historias de cazadores y escritores antiguos, porque son relatos muy interesantes y que, bueno, pues salían las había encontrado en alguna publicación puntual, en una historia puntual, sobre todo en muchos relatos que aparecían en libros antiguos, y uno de ellos es el de Laureano Prieto. Son todas historias que tienen al lado como epicentro, como punto de referencia. Muchas de ellas, en estos casos, cuando son de escritores o de cazadores, se refieren más que historias y leyendas, son historias reales de interacciones de lobos con humanos, normalmente de ataques de lobos a personas. Y este es el caso de Laureano Prieto. Bueno, pues muy bien, es un libro muy curioso, habla de los hombres lobos, hay mucha leyenda, pero es normal, pero dice y retrata lo que dice la tradición oral. Está muy bien escrito, es interesantísimo. Leer Hombres Lobo de Manuel Muñoz Heras és fantàstico. A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests 4 conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.